Compró la cabaña para perderse. No lo dijo con palabras, lo dijo con la manera en que dejó caer la rienda sobre la baranda, con el polvo reseco que aún flotaba en el aire detrás de su montura, con la forma en que su sombra se alargó contra la madera, como si intentara desprenderse de él. Wade Leston caminó hasta la veranda y la miró antes de tocar la puerta. La casa parecía hecha para resistir la montaña, encajada en la ladera, como una muela en la mandíbula de la tierra. Un viento frío traído desde arriba le habló de pinos y de humedad. El olor le recordó a caballos, a cuero, a algo viejo que aún no se había rendido. En la puerta estaba Ave Shepard. No la esperaba como uno espera a una mujer. La esperaba como quien espera un rumor cumplido. Sabia, firme en su postura, con el rostro curtido por la intemperie pero sin aspereza. Llevaba las manos limpias de la harina de la tarde anterior. Sus dedos conservaban en las uñas la sombra de la tarea doméstica. Clavar, coser, amasar. Había en su mirada la economía de quien no desperdicia palabras y la autoridad de quien conoce las cosas por su nombre. Las montañas la reconocían por la costura de sus pasos. Wade, por instinto, se presentó por el básico: nombre, procedencia. Ella lo dejó hablar lo justo y al terminar, lo miró como si le ofreciera un lugar en una historia que ya seguía su propio curso. La cabaña no era grande, pero guardaba recovecos como túneles de memoria. Una ventana en la cocina daba a una hondonada donde el agua formaba un espejo cuando llovía. Dentro, sobre una mesa de madera, había una caja de correspondencia con sobres amarrados por cordeles que se guardaban como reliquias administrativas. Debajo de una tabla suelta del suelo, apenas visible, un trozo de metal brillaba. Un broche de plata, trabajado a mano, con un dibujo sencillo de una rama. Ave lo señaló sin dramatismo y dijo: «Mi abuela lo llevó por años. Dijo que era lo único que importaba cuando una promesa se hacía carne». Wade dejó la mochila en un rincón y se acercó. El broche no era valioso en términos de mercado. Lo era en lo que representaba. Un código heredado, una costumbre judicializada por el tiempo. «¿Qué promesa?», preguntó. Ave apoyó los codos sobre la mesa y, como quien explica algo elemental, respondió: «Que la montaña no se abre por codicia, que hay vetas que alimentan la codicia y si no las cuida alguien con juicio, destruyen todo lo que pisan». Su voz no fue solemne, fue práctica. Papeles y títulos pueden vender tierra, pero no pueden vender lo que la promesa mantiene vivo. Él la miró, intentando ubicar en cuáles de sus huesos resonaba esa palabra. Promesa. En su pecho había ecos de promesas rotas, de lealtades que se habían torcido en silencios. No le gustó pensar en ello, así que recordó el porqué de su huida. Demasiadas miradas, demasiadas preguntas que no quería responder. Compró la cabaña en un acto que fue únicamente transaccional y final, pero al muerto por dentro le gustó el rumor de la montaña. Le gustó la idea de que alguien creyera en límites que no necesitaban la tinta de un documento para existir. Después del primer día, cuando el sol cayó y la montaña comenzó a cerrar sus fauces de sombra, Ave le mostró la cueva. No fue con el gesto melodramático de los relatos. Lo hizo con la calma de quien enseña un sendero habitual. El acceso estaba detrás de la cabaña, una hondonada que se recogía como una mano. El aire bajaba húmedo, con olor a hierro y piedra antigua. En la entrada de la cueva, en la penumbra, había vetas tenues que reflejaban una luz que no era del sol. La plata insinuaba su presencia debajo de la corteza mineral. «No es por la plata que la guardamos», dijo Ave mientras sus manos describían el contorno de la roca. Sus dedos, callosos por las labores de la montaña, se posaron sobre una veta, y por un segundo, Wade creyó ver en ella un mapa de líneas que conectaban historias. Es por lo que pasa cuando la gente deja que la codicia la divida. Las fuentes se enturbian, los caminos se rompen. Hay más de un modo de empobrecer una comarca. La primera vez que vio la caja bajo la tabla, Wade pensó en su propia cabeza como un cofre de piezas sueltas. Recuerdos, decisiones,
arrepentimientos que ocupaban espacio. Abe le explicó la costumbre. La abuela había guardado allí no oro, sino un conjunto de objetos simbólicos que servían para recordar la promesa, para anclarla. Un broche de plata, una mochila rota, la lista de nombres de quienes habían jurado custodiar en tiempos anteriores. «Cela lo que merezca guardarse», dijo Abe, con esa sencillez que no pide aplausos. Lo que estaba en la caja tenía un valor que la ley no podía medir. Tenía el peso de la continuidad. La tensión no era solo entre la promesa y los papeles. Estaba también en cada gesto de Wade. Había en él un tic. Cuando las tablas crujían, volvía a apretar la mano sobre algo que no existía. Dormía poco. A veces se sorprendía limpiando la pistola sin motivo, mejor dicho, con un motivo que no quería admitir. La prueba no es de fuerza, le advirtió Abe una tarde, en que lo sorprendió pulida su arma en la penumbra del cobertizo. La prueba es elegir. Pronunció esa frase como quien repite un principal de respiración. Wade la miró. La frase caló más hondo que una sentencia. No era un reto de sangre, era un mandato. Renunciar cuando el mundo empuja a tomar. Antes de que se asentaran los silencios cómodos, comenzaron a llegar rumores desde el valle. Campesinos que subían para vender manteca o pedir ayuda, hablaban en voz baja de los Bidmori, una familia que no perdonaba lo que consideraban suyo. Marcos Bidmori avanzó un nombre que traía en la boca el eco de antiguas disputas. No era solo un rencor. Era una costumbre de restitución mal entendida, mezclada con hambre y con deudas que el papel legal nunca había podido compensar. «Han perdido tierras», dijo uno de los campesinos. «Crecieron en amargura. Nadie lo presentó como un monstruo. Lo presentaron como un hombre con una familia y una lógica que justificaba todo, incluso el saqueo». Abe escuchó con calma. Wade sintió cómo se cerraba una presión en la garganta. Su pasado le enseñó a no subestimar las consecuencias de que la gente tuviese hambre. Los días crecieron en minutos que se parecían a ejercicios. Wade aprendió a amasar pan de trigo cuando la harina llegó en un saco, a afilar un cuchillo con paciencia, a atar una silla con cuerda cuando el asiento cedía. Aprendió, más importante aún, a reparar su propia mirada. Abe no hablaba de redención con términos grandilocuentes. La describía en actos: levantar una viga, recoger una piedra desplazada que, al colocarse, sostenía más que una mampostería. Ella le enseñó a escuchar el crujir de la madera, a oler cuando el agua llevaba tierra, a identificar por el sonido del casco si un caballo venía cansado o engañoso. Cada acto era una confesión sin palabras. Trabajar no borraba lo que a uno le perseguía, pero sagraba la posibilidad de estar en un sitio por motivos distintos a la supervivencia propia. Una noche, mientras el fuego hacía círculos de luz en el comedor, Abe le habló del registro legal. Mr. Harrison, el hombre que le vendió la cabaña a Wade, tenía papeles en regla. Los presentó como quien maneja instrumentos burocráticos, sellos, firmas, mapas. Pero en la silla opuesta, Abe sostuvo que esos papeles eran un tipo de verdad y que la promesa era otra. La ley escribe y a veces borra, dijo sin rencor. La promesa obliga a la boca y a la mano. Wade comprendió la diferencia. Un documento podía transferir posesión, pero no podía traspasar intención. Si te conviertes en custodio, dijo Abe, habrá que decidir muchas veces. La prueba no es abrir la montaña o no abrirla. La prueba es elegir cuando nadie puede vigilar tu alma. Wade asintió. Aunque no estaba listo para confesar que su elección de comprar la cabaña había sido un gesto de fuga, no de confianza. Había algo en Abe que no demandaba confesiones. Pedía actos. Y Wade, alucinando a ratos con la sensación de que su pasado lo buscaba igual que él había buscado la montaña, decidió quedarse por más de la noche prometida en su mente. Aceptó, sin saberlo, entrar en la trama de la custodia. Los preparativos comenzaron como si fueran una coreografía honesta. No hubo planos de batalla. Hubo una intención de proteger lo que debía protegerse. Tejieron un cebo.
algo que pudiera atraer sin profanar. No se trataba de sugerir cómo atraer ladrones, sino de mostrar la idea de astucia, construir apariencias, sembrar dudas. Wade aprendió a colocar señales falsas, a fingir descuidos, a dejar huellas que no pertenecían a la verdad. Abe valoró más la inteligencia que la fuerza. La violencia es siempre el último recurso, le dijo una mañana mientras ataba con cuidado una cuerdecilla en un barril viejo. Prefiero gastar ingenio que herida. Había ejercicios de vigilancia, sentarse a mirar el sendero sin que el cuerpo del observador pareciera expectante. Escuchar y nombrar los ruidos más allá del terreno. Abe enseñó a Wade a distinguir el rumor de la hierba con viento del rumor de pasos humanos. En una ocasión le hizo cerrar los ojos y describir lo que escuchaba. El golpe de una rama, el lamento de un viejo roble, el bostezar de un caballo. Le pidió distinguir el latido de quien está asustado del latido de quien es peligroso por costumbre. Eran enseñanzas sutiles que, en la práctica, eran la diferencia entre reaccionar y responder. El broche de plata volvió con frecuencia a las manos de Wade. Primero lo tocó por curiosidad, luego por necesidad, como quien relee una carta. Abe no lo exigió. Lo puso en su palma una tarde mientras el sol caía y la cabaña se llenaba del olor a pan horneado. Piénsalo como un contrato que no firma el papel, dijo. Si decides que es tu deber, lo colocaremos bajo la tabla y su nombre quedará. Él sostuvo el metal y sintió en la superficie fría una conexión que no supo medir. En la noche, cuando limpiaba la pistola, la frase volvió a su cabeza. La prueba es elegir. No la escuchó como amenaza, la tomó como un reto que pesaba como el metal en la palma. Las visitas del valle empezaron a cambiar de tono. Algunos campesinos subían con pan, otros con miradas que pedían consejo. Un viejo, el que vendía cabras en el mercado, se quedó a beber té y dejó caer una historia en la mesa. Mi padre decía que una promesa vale lo que vale quien la guarda. No era una enseñanza doctrinal, era una observación sobre supervivencia comunitaria. La idea que se fue instalando entre la gente fue práctica. La custodia de la montaña debía ser compartida, no monopolizada. Abe estaba conforme con que la práctica se fuera extendiendo. No buscaba tener el poder sola. Buscaba que la obligación se sostuviera por más manos que la suya. En la cabaña los pequeños rituales se multiplicaron. Enterraron una marca en el umbral, no para robar sino para recordar. Pusieron leche a la sombra para que no se echara a perder. Ataron un pañuelo rojo en un pino como señal de que alguien necesitaba ayuda. Cada gesto era una manera de reparar el tejido social rasgado por la historia. Wade empezó a comprender que la redención no llega como una absolución pública, sino como un trabajo repetido que repara una cosa, y con el tiempo, repara aquello que somos. A medida que la convivencia se afianzaba, la intimidad entre Abe y Wade no creció por palabras suaves ni confesiones explosivas. Lo hizo por silencios compartidos, el modo en que ambos observaban la lluvia, la manera de arreglar el desaguisado de un cerrojo, la decisión de dejar la leña junto a la puerta para que el frío del amanecer no pillara desprevenidos a los visitantes. Ella no cedía su autoridad. Él no exigía reconocimiento. Se reconocían como dos piezas no simétricas de una misma maquinaria moral. Pero la montaña no perdona la arrogancia. Una tarde, al bajar a la cueva a revisar vetas, Wade tropezó con una vieja marca en la roca, señales de que alguien había pasado no hacía mucho. No había herramientas todavía, solo rastros, pisadas frescas que hablaban de movimiento reciente. Comprendió, con el golpe frío de quien vuelve a casa y encuentra la puerta abierta, que aquel mundo de promesas y papeles no estaba aislado de la historia externa. Las cosas que se guardan son deseadas por otros tantos, y esos otros tenían nombres, familias, heridas. Esa noche, mientras el viento cerraba la puerta de la cabaña, Wade tuvo un sueño que no fue memoria exacta. Vio ruedas que giraban sin cesar, dientes de metal que mordían tierra, manos que ofrecían algo por dinero. Se despertó con las palmas sudadas,
con la sensación de que la montaña le había hablado en clave. Se levantó, tomó el broche, lo puso sobre la mesa, y con un cuchillo, escribió en una tabla una sola palabra: custodiar. No fue un acto de exhibición, fue un juramento con la madera, el broche y la palabra encajados en la misma línea. Si vas a quedarte, dijo Abe desde la puerta, vas a tener que escoger muchas veces borrar o sostener. Wade miró el término tallado, sintiendo en la garganta la necesidad de que su gesto fuese más que una pose. Las noches anteriores al encontronazo estaban llenas de pequeños signos: caballos que volvieron tarde, un farol que se apagó en el camino del valle, huellas borradas por la lluvia. La tensión no era una ráfaga, era una presencia que se asentaba como un invitado que no se marcha. Wade empezó a afinar su paciencia. Dejó la pistola en un cajón y la limpió frente a ella sin intención de dominio. La prueba es elegir. Volvió a repetirse en su mente cuando sus dedos repasaban el metal. No pensó en usarla para matar. Pensó en usarla como hábito que lo obligara a pensar antes de actuar. Las conversaciones con Abe, en torno a la mesa, se volvieron más directas. Marcos Vidmori no es un mito, dijo, señalando hacia la ventana que daba al sendero. Ha salido de noches largas, tiene su gente. Wade no preguntó por estrategias. Abe no ofreció tácticas. Ofreció, en cambio, una división de roles. Quién observa, quién mantiene las rutas de paso, quién habla con la gente del valle para fortalecer la red de guardians. La lógica era sencilla. Si la comunidad veía la custodia como suya, la fuerza de una familia que reclama lo que cree suyo no tendría el mismo efecto. En sus días de trabajo, Wade se sorprendía a sí mismo dedicando horas a cosas que antes le hubieran parecido inútiles. Plantar un seto para detener la erosión, reconstruir la cobertiza donde dormían los caballos, coser una lona que cubriera la entrada de la cueva para que la humedad no se metiera en la madera. Cada tarea se convertía en una penitencia y en un modo de reparación, no por expiar su pasado con dramatismo, sino por aprender a sostener algo que no fuera solo él. Redención, comprendió de a poco, era dejar de pensar en lo que uno había perdido en términos personales y empezar a pensar en lo que podía perder el otro si uno actuaba solo. Cuando al fin decidió descender a la cueva con Abe y mirar la veta de plata más de cerca, no fue un acto impulsivo. Fue una decisión pensada. Invitó al riesgo a entrar en su propia conciencia. Antes de bajar, tomó un trapo para limpiar una parte del metal expuesto. Acarició el broche en su bolsillo. La prueba es elegir, dijo en voz baja, no a modo de consigna, sino como un reconocimiento de que en la cueva, abajo, tendría que tomar una postura que no solo lo afectaría a él. No sabían todavía si el nombre de Vidmori era un rumor o una promesa de violencia. Lo que sabían era que la promesa que protegían tenía enemigos, y que la primera defensa de la promesa era la decisión interna de no convertir la custodia en excusa para la venganza. Mientras descendían, la humedad aumentó y el eco hizo que sus voces parecieran pertenecer a dos cavernas distintas. El brillo de la plata les devolvió la imagen de la mano humana que puede tanto construir como destruir. Wade sostuvo el filo de una veta, la miró y por un instante, entendió lo que Abe había querido decir. El brillo no pedía ser tomado, pedía ser conocido. Subieron sin prisa. En la superficie, la sombra de la montaña les devolvió los pasos como si los hubiera contado. Había movimientos nuevos en el valle. Un fuego encendido a cierta distancia, humo que lamía el cielo del poniente como si alguien quisiera anunciar su presencia. Abe no se alteró, pero su boca apretó la palabra que Wade ya conocía: elegir. Él, por su parte, sintió un viejo instinto, una fuerza que le pedía resolver todo por una salida única. Recordó entonces el bordado de pan, las manos de Abe, la caja bajo la tabla, la palabra que había tallado con su cuchillo. Tomó la decisión que lo anclaría ahí por más tiempo: quedarse y sostener. La noche que cerró la primera etapa de su llegada fue blanca de luna. Wade y Av se sentaron en la veranda,
mirando la hondonada donde antes había visto la cueva. Los sonidos eran pocos: el rascar de una rama, la respiración de un caballo al alejarse. Entre ellos no hubo un gesto romántico que desdijera la solemnidad del lugar. Hubo un reconocimiento respetuoso, como el que se ofrece entre colegas que deciden sostener una tarea demasiado grande para uno solo. El broche, la caja, la palabra custodiar quedaron otra vez en su sitio, listos para ser el recordatorio de que la promesa no es un objeto mágico, sino un convenio ético. Si esta historia te interesa, y quieres seguir acompañando a quienes deciden proteger lo que otros desean tomar, suscríbete y comparte. Aquí se cuentan relatos que permanecen cuando la noche cae. Al cerrar la puerta, el crujido de la madera pareció contener algo más que ruido. Era la suma de pequeñas decisiones. Wade se fue a la cama con las botas puestas y el saco cerca, consciente de que la montaña no perdonaría la torpeza. Soñó con manos que buscaban bajo la tabla y despertó con la incertidumbre de no saber si las huellas que vio días atrás volverían a aparecer en el sendero. Por la mañana, al salir, vio que alguien había arrojado un papel enrollado en el umbral, lo suficientemente lejos para no dañar la casa, pero lo bastante cerca para decir: «Te miramos». No había palabras en el papel, solo un símbolo, una rama dibujada con apuro. Wade lo recogió y supo que aquello era un primer aviso, un gesto que anunciaba que la disputa que protegían no iba a resolverse con palabras amables. Se aproximaba la decisión más difícil: ¿cómo proteger la cueva sin convertirla en objetivo? Les tocaba ahora elegir entre la astucia que proponía desviar la mirada y la confrontación directa que algunos en el valle imaginarían justa. Ave, con la calma que había aprendido de su abuela, propuso fortalecer la red de custodios antes que levantar barricadas. «No queremos convertir la montaña en una fortaleza», dijo. «Queremos que deje de ser apetecible». Wade sintió cómo la prueba volvía a su pecho como una orden que no admite inocencia. La prueba es elegir, se recordó una vez más, y decidió que su elección sería priorizar la comunidad en lugar de su propio retiro. Esa tarde, mientras clavaba una nueva tabla en el suelo de la cabaña, escuchó el rumor de cascos lejanos. No eran muchos, pero la forma en que el polvo se levantó hizo que su corazón se apretara. Ave lo miró con la sombra de la montaña detrás, su rostro igual de firme que el primer día. «Puede que sea una patrulla», dijo. No lo sabía. «Puede que sea gente que viene a hablar». No lo sabía tampoco. Lo único cierto era que el broche de plata seguía bajo la tabla y que, por primera vez, la palabra custodiar había dejado de ser un desafío personal para convertirse en convocación colectiva. Wade se detuvo un segundo, con la garlopa en la mano y el olor a madera recién cortada en la boca, y comprendió con la claridad incómoda de los que en la vida han tenido que elegir que aquella era la frontera que había buscado. No la de huir, sino la de quedarse y someterse a la dura disciplina de la elección. Afuera, los cascos se acercaban, y el polvo del sendero dibujó una línea que anunciaba la llegada de otros. Dentro, el broche, la caja y la palabra esperaron, silenciosos, a que la elección se volviera acto. El polvo que habían visto en el sendero no era un rumor inocente. Cuando las sombras coincidieron con el ocaso, la llanura se llenó de figuras que cortaban el aire como cuchillas. Wade sintió el primer frío real en la nuca, no por el fresco de la tarde, sino porque algo se movía en la cuerda que le ataba el estómago. Se quedó inmóvil junto a la puerta mientras Ave, sin levantar la vista, terminaba de ajustar la leña. Ella había previsto que no vendrían solos. Las huellas anteriores, el símbolo dibujado, y los corcoveos tardíos de los caballos, eran un lenguaje de aviso. La noche vino desplegando rumores, voces, risas cortas, el crujir de las monturas cuando se detenían. Wade vio las luces de antorchas que se movían en el declive, no muchas, pero lo suficiente como para recordar que la promesa pedía mirada, no valentía ciega. Ave, con la calma tallada por generaciones de costumbres, le dio un pañuelo para apretar bajo su barbilla. «No confundir impulso con causa», murmuró. Sus ojos, en esa luz,
Se parecían a la veta de plata, fríos, firmes, refractando lo que observaban. No pusieron trampas de muerte. Ese no era su modo. Había, en cambio, una sucesión de artificios silenciosos, señales engañosas que sugerían ruidos en otra dirección, un cebo dispuesto bajo la apariencia de descuido, y la presencia inesperada de campesinos que, con el paso aprendido de quien escucha al viento, sabían cuándo asomar la cabeza para comprobar un movimiento. La idea no era enseñar a matar, sino a cansar las ansias del saqueo. Si la codicia se topaba con un camino que le exigía demasiado trabajo, se cansaría. Si la ambición era facilidad, buscaría otro lugar. Las primeras horas del enfrentamiento fueron más mentales que físicas. Los Bidmori, hombres curtidos por la necesidad, avanzaron con la arrogancia de quien cree que la justicia puede comprarse con puño. Hubo conversaciones amargas a media voz en la noche, súplicas que nadie quiso escuchar, la voz de un hijo que pedía a su padre que no se exponiera. Marcos Bidmori no llegó como un león. Llegó como un hombre que llevaba años sumando deudas y prejuicios. Wade, al verlo de cerca por primera vez, reconoció en su rostro no solo dureza, sino la costura de una vida que había sido apaleada por la historia. No apareció un villano tallado al carbón, sino un hombre con líneas de necesidad. La estrategia de Ave no buscó la victoria estruendosa. La montaña había enseñado otra pedagogía, la paciencia afilada, la agotación como obstáculo. Hicieron creer a los saqueadores que la veta fácil estaba a mano. Los guiaron hacia recodos que obligaban a desmontar y revisar, hacia roderas que hacían trabajar a los caballos en vez de correr. Los cansaron con caminos sin salida, con sombras falsas. Cada desvío era un acto de resistencia menor y una invitación a desistir. Donde la codicia pide inmediatez, la custodia ofrecía demora. Sin embargo, no todo fue astucia limpia. Hubo empujones, hubo un caballo que se desbocó en la penumbra y dejó más de una rodilla raspada. Un hombre del bando contrario cayó embrollado entre zarzas y blasfemó de dolor, lo suficiente como para que el orgullo de otro se encendiera. En un claro del descampado, Marcos y Wade se encontraron cara a cara. Ya no eran sombras. Eran dos cuerpos con memoria y músculo. Marcos llevaba una cicatriz que empezaba en la sien y terminaba cerca de la mejilla. Un mapa que no contaba héroes, sino rencores. Wade no quiso la pelea. Pero la pelea vino. Hubo palos golpeando madera vieja, una lucha que salvó la distancia por fricciones más que por saña. Wade recibió un empujón que lo hizo tropezar con la esquina de la mesa. La respiración le dolió como si tuviera piedras en el pecho. Marcos, por su parte, vino con la furia de quien ha perdido muchas veces por hambre y nunca por elección. En el choque, Wade sintió el antiguo tirón, la mano que aprende a hacer daño para solucionar algo. Por un instante, el gesto fue instintivo. Apretar la pistola, apuntar a una salida definitiva. Pero el peso del metal en su mano le pareció otro collar de hierro. Recordó la frase de Ave tantas veces repetida: la prueba es elegir. Eligió no apretar el gatillo. La decisión no vino sin violencia. Wade y Marcos rodaron por la tierra, con el corazón explotando, con el polvo en la garganta. Una vara partió. El cuerpo de Marcos recibió un golpe que lo desequilibró. Otros gritos se elevaron. La escena fue áspera, poco limpia, ajena a cualquier éxtasis de victoria. Wade impartió golpes que debilitaban, no que mataran. La idea era parar la acción, contenerla, mostrar el límite humano. Marcos al fin cayó sujeto por la fuerza combinada de los que defendían la cabaña, y algunos de su propia gente que ya dudaba. No hubo cuchillos abiertos, no hubo heridas mortales, pero hubo dolor. Hubo sobre todo consecuencias morales. La sangre en una ceja de Wade, la respiración entrecortada de alguien que no quería haber llegado hasta allí. Cuando la tormenta de cuerpos se calmó, la brisa nocturna lavó la escena con el olor de la tierra removida. Marcos fue atado con cuerdas, no para humillarlo sin sentido, sino para entregarlo a la palabra colectiva que debía decidir. No se trataba de un castigo privado.
Abe insistió en que la comunidad debía ver y decidir. La promesa no podía sustentarse en la violencia oculta y la venganza. Al amanecer, cuando la luz devolvía los colores verdaderos al mundo, los campesinos del valle subieron con la cara abierta. Entre ellos había mujeres que habían traído agua, ancianos que habían escuchado, y niños que miraban con ojos grandes. La escena fue más tribunal de pueblo que ajusticiamiento. El objetivo era poner a Marcos frente a la comunidad a la que creía perjudicada por la ceguera de la codicia. Marcos, con la barbilla erguida pese al cuerpo magullado, habló. No justificó del todo sus actos. No los hizo sinónimo de pecado, pero explicó, con palabras rasposas, la sed acumulada que empujó a su familia a la violencia. Habló de tierras incomprendidas, de manos que habían trabajado sin premio, de promesas rotas por las leyes que no dieron abrigo. Su voz no buscó misericordia gratuita, buscó reconocimiento. Algunos lo escucharon con dureza, otros con una punzada de comprensión. El conflicto dejó de ser únicamente entre los dos bandos. Era ahora una fotografía mayor. La montaña y sus recursos, la gente que había padecido por generaciones, la administración del valle que, con papeles, a veces acalló la necesidad moral. Mr. Harrison vino con el ropaje de la ley. No apareció como salvador de la justicia ni como enemigo. Vino como un hombre que tenía un trato hecho. Mostró los papeles que respaldaban la compra de Wade y los papeles con los que, en otros tiempos, la tierra había cambiado de manos. No pretendió negar la fuerza del juramento heredado. Lo comentó como quien señala dos mapas superpuestos. Hay dos verdades, dijo, y las palabras sonaban en el aire como dos moscas que pican en ambas direcciones. La ley decía una cosa, la promesa otra. El pueblo que había asistido a la pelea y al testimonio era el tercer mapa. Hubo entonces una deliberación que tardó el día entero. No se buscó la aniquilación de Marcos. Se buscó una reparación que fuera practicable, humana, que diera sentido a la custodia sin convertirse en exacción. La comunidad decidió, por mayoría y con voces que rechazaron tanto la venganza como la omisión, que Marcos y su familia deberían restituir parte del daño con trabajo y reconocimiento público, que se trataría a quien había destrozado con medidas concretas de reconstrucción, ayudar a plantar setos de contención, colaborar en el mantenimiento del manantial, presentarse a labores que demostraran voluntad de reparar. No se trató de imponer una humillación, sino una responsabilidad pública. La lógica era simple. Quien rompe la tela de la comunidad debe ayudar a tejerla otra vez. Marcos aceptó con una mezcla de orgullo herido y alivio. No fue una rendición perfecta, pero sí un reconocimiento de que había llegado a un punto donde la imposición del otro no le servía. Necesitaba, también él, ayuda para repararse. Wade, por su parte, pagó con quietud. No buscó gloria. Se curó en la cabaña, con Eve aplicando paños y ungüentos con manos que sabían de heridas antiguas y recientes. Sus noches, después de la confrontación, parecieron más largas. No por el dolor físico, sino por las preguntas que quedaban abiertas. ¿Había sido suficiente su decisión de no matar? ¿Había demostrado dignidad o simplemente otro modo de violencia? Abe, que había visto muchas cosas y sostenía la paciencia como una herramienta, le tocó la frente con un paño y, sin sentimentalismos, le dijo, «Hiciste lo que pedía el juramento, elegiste. Lo que viene ahora es trabajar para sostenerlo». Su mirada no prometía absolución, prometía compañía. La visita de la autoridad dejó claro otra cosa. La ley puede enjuiciar y dar forma a la posesión, pero no puede gobernar el corazón de una comunidad. Mr. Harrison, por su parte, señaló con una mezcla de empresariado y sorpresa que el retorno a la práctica de custodiar podría alargar la vida de la cueva más que cualquier título. No era una alabanza poética, era una observación económica. La sostenibilidad, a la larga, preserva recursos. Hubo papeles que se presentaron en la plaza, firmas que testificaron la reunión, y una promesa escrita a mano por parte de algunos pobladores que aceptaron acompañar la vigilancia colectiva.
No se trataba de anular la propiedad de Wade, sino de convertirla en una responsabilidad explícita con la que él, Abe y la comunidad se comprometían. Las semanas siguientes fueron de reparación. La cabaña fue reforzada con manos que antes no habían coincidido en el mismo andamio. La caja volvió a su sitio bajo la tabla, y en su interior se agregaron objetos nuevos como si la historia quisiera anudar todos sus hilos. Una lista de nombres, una piedra marcada por manos de niños del valle, un pequeño cuenco que simbolizaba el manantial compartido. El broche de plata recuperó su lugar en la palma de Wade en más de una ocasión. Ya no era solo su símbolo, sino el de una comunidad que entendía que el valor no lo da el metal, sino el uso que se le da. Abe mostró a Wade rituales sencillos de protección ambiental, que no eran místicos sino prácticos. Plantar árboles en la hondonada para detener la erosión, marcar senderos para evitar que el hombre pisara zonas de recuperación, vigilar el caudal del manantial, para entender cuándo el agua necesitaba descanso. Para ella, custodiar era una lista de tareas repetidas que con el tiempo volvían la promesa visible. No había cánticos místicos. Había charlas largas con campesinos, acuerdos de rotación para la guardia, noches compartidas para hablar del tiempo de siembra. La relación entre Wade y Abe no se transformó de la noche a la mañana en un idilio. Fue un proceso de paciencia y reconocimiento. Compartieron comidas, se distribuyeron labores, se escucharon sin necesidad de confesiones totales. En esos gestos pequeños residía la redención. Wade no buscaba borrar su pasado, buscaba darle sentido. Y lo hizo con actos: reparar un cerrojo, coser una lona, ayudar a plantar un seto en la hondonada. Abe, por su parte, aceptó que la custodia no era tarea solitaria. No se borró su autoridad, la multiplicó. Marcos volvió al valle con su gente. No quedó impune, pero tampoco fue destruido. Hizo lo que se le pidió. Ayudó a levantar contenciones, limpió cauces, colaboró con quienes había herido. En el proceso, algunos vecinos lo miraron con dureza y con gratitud alternadas. La restitución no borró odios, pero mostró que la comunidad podía imponer límites que no fueran letales y generar cambios que tuvieran sentido práctico. Marcos aprendió a esperar, no a tomar. Su visión no cambió de la noche a la mañana, pero la modernidad de su propia conducta empezó a reflejar la idea de que el trabajo sostenido paga más que la violencia fácil. Los ecos del enfrentamiento llegaron a poblaciones vecinas y, por curiosidad o por necesidad, llegaron también hombres de oficios que introdujeron nuevos métodos para proteger la tierra. No eran ingenieros de lectura compleja ni soldados. Eran campesinos que aprendieron a observar y a rendir cuentas. Se creó un pequeño consejo que, con mayor o menor formalidad, se reunía periódicamente en la cabaña para anotar cambios, registrar a quienes pasaban por la zona y conservar la memoria de la promesa. No es que el papel legal se hubiera vuelto inútil. Era uno de varios instrumentos. La promesa heredada sirvió para recordar que una sociedad tiene valores que exceden la letra de un contrato. En la cabaña, con la temporada cambiando hacia una estación más fría, los días volvieron a su lenta cadencia. Pan amasado por la mañana, reparación de vallas al mediodía, vigilancia al caer la tarde. Los detalles cotidianos que antes le parecían a Wade heredados o insignificantes se convirtieron en reglas de vida. Cuando taponaban una grieta del techo, pensaba en que cada reparación era una promesa cumplida. Cuando plantaban árboles en la ladera, veía que la reparación tenía una generosidad que se expandía más allá de los límites de su antigua vida. Hubo inevitablemente rumores que propiciaron visitas. Algunos llegaron con la idea de comprar la veta, otros con la intención de ofrecer trabajo que pareciera demasiado ventajoso. La respuesta fue siempre la misma, y la fórmula no era una excusa ni una receta. La cabaña está en manos de quienes deciden custodiar, decía Abe, con la voz que no necesitaba adornos. Los compradores se fueron, y los promotores de ofertazas regresaron a otros sitios. La promesa, sostenida en repetición y trabajo, comenzó a ser visible como una práctica que generaba beneficios no económicos inmediatos, sino sostenibles. Agua clara,
pastos para los animales, caminos que no se desmoronan al primer aguacero. Hubo noches en que Wade despertó sobresaltado por recuerdos que no quería nombrar. No desaparecieron del todo. Se presentaban en sueños cortos y fragmentarios donde las puertas no cerraban o donde las manos buscaban algo que ya no existía. Con Ave aprendió a convertir esas pesadillas en tareas, escribir en la caja algo que no se olvida, tallar una palabra más en una tabla, plantar una planta nueva junto a la puerta. El gesto de reparar era también un ritual para soldar la memoria con la acción. La redención, para Wade, se volvió un trabajo gris y perseverante más que una verbena de espectáculo. Un día de otoño, cuando las hojas crepitaban como papel pálido y el manantial corría claro, se celebró una reunión en la ladera. No era un acto solemne en el sentido ritual, sino más bien una asamblea práctica. Se redactó un pequeño libro de actas. Nombres, promesas, compromisos. Hubo consenso en que la custodia debía permanecer abierta a quienes demostraran voluntad de cuidar, no a quienes compraran con dinero la posibilidad de destruir. Se acordó que los niños del valle pasarían por la cabaña como aprendizaje. Aprenderían a plantar, a contar el agua, a entender que una veta puede nutrir si se guarda. Al final de la tarde, como cierre informal, Ave sacó el broche de plata y lo mostró ante todos. No fue un acto de culto, sino de recordatorio. Aquello que brilla no es propiedad exclusiva de quien lo posee, pertenece a quien decide sostenerlo. Wade, en ese momento, pensó en la caja bajo la tabla. Había una lista nueva, nombres de quienes habían asumido la custodia por temporadas, promesas sencillas escritas en tinta y grafito. Entre las palabras, la suya estaba tallada en la madera. Custodiar. No la había borrado con la primera pelea ni con las dudas. La había reafirmado con trabajo, con noches de vigilancia y con el compromiso de enseñar a quien quisiera aprender. No borró su pasado con gestos heroicos. Lo superó con la rutina que desarma la mecánica de la violencia. La estación fría trajo consigo días claros de trabajo y una paz que no era absoluta. Seguían llegando rumores, y la vida del valle continuaba con sus complicaciones. Hubo una tarde en la que un muchacho, tímido y sucio de camino, dejó sobre la mesa un paquete pequeño. Una lista escrita con tinta corrida, y una piedra que, según dijo, su abuela le había pedido dejar allí. Era un gesto pequeño, inocente, que hizo sonreír a Ave. Las promesas se guardan también por los que no están, comentó. El detalle enfatizó algo que la guardiana siempre supo. La custodia es una conversación intergeneracional. Con el tiempo, Wade encontró un modo de relación con Ave que era más profundo que cualquier afecto que hubiera imaginado antes. No se pronunció en grandes declaraciones. Las cosas que intercambiaban eran prácticas y, por ello, más contundentes. Un pan compartido, un silencio tolerante, el gesto de devolver una herramienta. Había en su vínculo una caricia que pasaba por el respeto a la palabra y por la repetición de las tareas que consolidaban la confianza. Ave no perdía su autoridad. La enseñaba. Wade no exigía reconocimiento, lo ganaba en la paciencia. Una noche, ya entrada la primavera siguiente al conflicto, Wade buscó la tabla suelta y con un cincel comenzó a tallar otra palabra. No era un acto publicitario. Era más bien una entrega silenciosa. La palabra fue permanecer, simple, directa. La broca del cincel dejó migas en el suelo como si pequeños recuerdos hubieran caído. Ave vio el movimiento y no dijo nada hasta que terminó. Luego, con voz sin adorno, acercó el broche de plata. «Es hora de sellarlo», dijo. No lo habló como ceremonia mística. Lo habló como un acto práctico que debía cerrarse con discreción. Bajo la tabla, donde la caja esperaba, depositaron el broche acompañado de una hoja donde constaba la fecha y la lista de quienes aceptaron la custodia compartida. No fue un acto de propiedad absoluta, fue una inscripción de responsabilidad. Luego taparon la tabla y la clavaron con cuidado. La palabra custodiar quedó oculta pero presente, como un latido debajo del piso. No era un sello mágico,
Era un recordatorio físico. Cada vez que alguien entrara en la cabaña y pisara esa tabla, sentiría la posibilidad de elegir. Los años siguientes no fueron un relato de victoria constante. Hubo sequías, hubo abonos que fallaron, hubo hombres que discutieron al borde de la linde. Pero la montaña, con su silencio habitual, parecía menos vulnerada. La red de custodios se sostuvo en rotaciones, en reuniones cortas, en la transmisión de conocimiento agrícola y en la claridad de quién debía ser llamado en caso de peligro. La veta permaneció intacta, y más que el metal, fue la práctica de proteger lo que la convirtió en símbolo. Un modo de convivencia que no se basaba en el saqueo. Marcos y su familia siguieron participando. No se convirtieron en ángeles de la noche a la mañana. Continuaron siendo seres humanos con orgullos y miedos. Pero su trabajo en la ladera les permitió recuperar algo del honor perdido. Algunos vecinos se reconciliaron con él, otros guardaron distancia. La comunidad, por su parte, aprendió que el juicio no se limita a la ira ni la ley a la escritura. Hubo un espacio entre ambos, una práctica de reparación que se enseñaba con manos. En más de una ocasión, Wade volvió a sujetar el broche en su mano y pensó en lo que lo había traído hasta allí. No era un salvador, no quería serlo. Era un hombre que había decidido sostener algo más grande que su miedo. La promesa no lo hizo perfecto. Lo hizo presente. Había noches en que se sentaba en la veranda junto a Abe y miraba la hondonada donde el agua formaba su espejo. A veces no hablaban. El silencio era una conversación más larga que cualquier palabra. El tiempo, paciente y directo, selló la costumbre. La caja bajo la tabla empezó a llenarse de más cosas. Pequeñas herramientas donadas para la manutención del manantial, cartas de vecinos que recordaban fechas de siembra, pedazos de tela de quienes habían pasado por la cabaña en viajes de aprendizaje. Todo eso fue memoria viva. El broche ya no era solo el objeto de una familia. Era la insignia de un modo de vida. En el epílogo de cada día, cuando los últimos rayos del sol pintaban de naranja las laderas y la cabaña proyectaba su sombra como un amparo, Wade y Abe permanecían juntos en la veranda. No era una imagen de romance ostentoso. Era el cuadro de dos custodios que habían aprendido a sostener una promesa con manos erosionadas por la sapa y el trabajo. El broche y la palabra quedaron sellados bajo la mesa, bajo la tabla, bajo la presencia de la casa. Allí reposaban como testigo silencioso de una elección repetida. La montaña, que no habla, escuchaba. La comunidad, que observa, actuaba. Si esta historia ha quedado con preguntas en tu mente, si te preguntas qué significa guardar una promesa cuando nadie vigila, o si te preguntas cómo pesa renunciar al beneficio personal por el bien común, deja un comentario y comparte tu pensamiento sobre la custodia de lo que importa. ¿Protegerías un secreto así? ¿Lo harías público para salvar vidas o lo guardarías como deber? Comparte y cuéntalo. Las historias que valen la pena son las que provocan conversación.